Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. En primer lugar, les voy a presentar a las personas que están aquí en la mesa. A mi izquierda, Faustino García Márquez, el director general de Planificación Urbanística. A mi derecha, Eugenio Reyes, del colectivo IMAGE, la Federación Ecologista de IMAGE. Más a la derecha, sin que sirva de Emma Pérez Chacón, geógrafa y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, yo que soy Antonio Pérez, de la Unión Insular de Comisiones. Les hemos convocado hoy aquí, para un poco hacer el análisis de qué ha pasado con la ley del suelo desde el momento en que se planteó como anteproyecto y en este momento que ya se supone que se han recogido una serie de alegaciones y que hay una modificación con respecto al anteproyecto, que es lo que se ha tomado en consideración por parte del Gobierno y se ha mandado al Consejo Consultivo para su estudio de legalidad. Y hacer una valoración de esa situación y, en consecuencia, qué tipo de actividades, qué tipo de acciones desde la plataforma vamos a desarrollar, ¿no? a partir de este momento. Si tuviéramos que poner un titular nosotros a la situación que se ha producido, a la evolución de la situación, sería el Gobierno empeora el proyecto de ley y se cierra la participación. Es decir, desde nuestro punto de vista, y ya luego los compañeros ahondarán un poco en por qué decimos que se empeora el anteproyecto de ley del suelo que se propuso en el primer momento, y además cierra toda posibilidad de participación, por lo menos en el inicio, ¿no? que es cuando la participación es realmente una participación real, ¿no? Pero además nos llama la atención, de una manera, de un punto de vista social nos llama mucho la atención que esto apareció en la misma página de la provincia, yo creo que fue el pasado jueves, Sí, el día 30. Aquí vemos cuáles son las prioridades del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias pide paciencia para desarrollar el plan de pobreza. O sea, les pide a los pobres, a las personas que peor lo están pasando, les pide que esperen un año más y, sin embargo, las prisas por la especulación del territorio no pueden esperar. Lo tienen casualmente en la misma página del periódico y que yo creo que demuestra cuáles son las prioridades del Gobierno de Canarias. Son prioridades que van, desde luego, a favor de los especuladores o de los posibles especuladores del territorio y en contra de la población que peor lo está pasando. Yo, por lo menos, no entiendo desde el punto de vista de las necesidades de los ciudadanos cómo puede ser muchísimo más urgente desarrollar la ley de ordenación del territorio, la ley del suelo, que desarrollar un plan de pobreza en una comunidad autónoma en la que tenemos, como todos saben, uno de cada tres personas pobres, ¿no? En situación de pobreza. No parece que la urgencia sea precisamente la de facilitar cuanto antes la especulación del territorio, ¿no? O sea, nos parece que la urgencia debería ser, en todo caso, la de atender primero a las necesidades de los ciudadanos que peor lo están pasando y posteriormente pues atender a otro tipo de... Y si para atender a las necesidades básicas de las personas se puede esperar 2 años, ¿por qué no se puede esperar para que haya un verdadero proceso de participación? 2 años para organizar un verdadero plan de ordenación del territorio que nos incluya a todos. Esto es algo que es, desde nuestro punto de vista, absolutamente
incomprensible, ¿no? Además, teniendo en cuenta que en el pacto de gobierno firmado por Partido Socialista y Coalición Canaria existía un plan contra la pobreza y no había ninguna mención a ninguna ley de ordenación del territorio. No entendemos cómo las obligaciones declaradas por el gobierno de Canarias al final se terminan convirtiendo en cosas que se pueden dejar para después y sin embargo las no declaradas se terminan convirtiendo en lo que es la... Por lo tanto, nosotros creemos que, bueno, que hay algo que se pretende obviar, que es que los ciudadanos y las ciudadanas podamos participar en un proyecto de ley que es necesario para definir las actividades económicas del archipiélago, por lo tanto para definir nuestro futuro. Y las prisas lo único que nos llevan a pensar es que no se quiere dejar que la mayoría de nosotros podamos intervenir en la elaboración de ese proyecto. Yo, para hablar un poco de cómo empeora este proyecto, cómo empeora el anteproyecto anterior, le voy a dejar la palabra a Faustino, que es el que se va a encargar de ese aspecto, digamos, de la ley. Bien. Básicamente, las mejoras que se introducen en la ley son de carácter técnico, sobre todo en el proceso de planeamiento, en la aprobación del planeamiento, etcétera, pero en lo que son las líneas fundamentales, digamos, negativas que había denunciado la plataforma del contenido de la ley, lo que hace es seguir profundizando en ella. En particular, respecto a la eliminación o debilitamiento de los controles supramunicipales sobre la ordenación del territorio, se insiste o se declara ya expresamente en la ley que los informes de Cabildo y Comunidad Autónoma son fundamentalmente sectoriales, o sea, sobre materias concretas, no sobre territorio en general, y se debilitan también los planes insulares de ordenación, estableciendo que los planes, que su carácter de planes de ordenación de los recursos naturales es opcional, que hasta ahora con el texto refundido que tenemos es un contenido propio e indivisible, por decirlo de alguna manera, de los planes insulares de ordenación, con lo cual pierden una capacidad de ordenación de recursos naturales y ambiental notablemente alta, y esa, digamos, es los dos puntos más destacados respecto al debilitamiento de los controles. En cuanto al reforzamiento de los instrumentos para la ocupación del suelo y sobre todo para la ocupación del suelo rústico, por un lado los proyectos de interés insular y autonómico, que son uno de los instrumentos rápidos de intervención en el suelo, al margen de la planificación regular, de la planificación insular y autonómica, se refuerzan también dándoles la capacidad de entrar, de localizarse en el suelo rústico de protección ambiental, que lo tenían vedado en el anteproyecto, y en el suelo rústico de protección agraria, que igualmente lo tenían excepcionado, pero sin decir cuál era el detalle. Aquí lo abren a las actuaciones de iniciativa pública. En cuanto a los usos, que es el otro elemento, los usos en el suelo rústico, que es el otro elemento fundamental de intervención y de especulación, a final de cuentas, en el suelo, se aumentan sobre todo los usos complementarios, se aumenta la gama diciendo que prácticamente cualquier uso puede ser complementario de la actividad agraria u ordinaria que se esté desarrollando en el suelo rústico, y además se establece que puede llegar a ocupar hasta el 10% de la superficie de la finca o el 15% de la superficie cultivada. Un 10% de una finca rústica es una superficie enorme.
se ha calculado sobre la totalidad del suelo rústico de Canarias, que evidentemente no se va a ocupar nunca, pero da un índice de cómo podría ser esa imagen de la ocupación de ese suelo. En la totalidad del suelo rústico daría para ocupar, digamos, una superficie construida igual a la que tiene hoy en día la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues, eso no se va a producir, pero sí se va a producir en determinados ámbitos donde hay una mayor tensión, una mayor accesibilidad, un mayor deseo de intervención, de ocupación del suelo rústico. Sí se va a producir ese tipo de fenómenos. Y repito, la ocupación de un 10 o un 15% de ese suelo es un índice de ocupación notablemente alto. Y por último, desde el punto de vista ambiental, el proyecto insiste en la necesidad, que no se había declarado hasta ahora, de garantizar la separación funcional y orgánica de los órganos municipales o insulares que evalúen ambientalmente el planeamiento, lo cual, como sabemos, en la mayor parte de los ayuntamientos y en buena parte de los cabildos es materialmente imposible, puesto que ni existe esa separación funcional ni se tienen medios para lograrlo, con lo cual esa autoevaluación, esa garantía de independencia de la autoevaluación, queda claro que no se va a conseguir. Y por otra parte, se introduce también las instalaciones, la legalización de las instalaciones ganaderas, que no estaba en el anteproyecto, se introduce también en este proyecto, y además se abre la posibilidad expresa en el articulado que establece la ley de excluir a estas instalaciones ganaderas de la evaluación de impacto ambiental. Yo creo que esto, digamos, son unas cuantas digamos, medidas que realmente lo que hacen es, repito, profundizar aún más en los aspectos negativos que ya presentaba el anteproyecto. Buenos días a todas y a todos. Bueno, fundamentalmente la plataforma, que ustedes saben, está constituida por el 16% de los alcaldes de Canarias, por el 18% de los diputados del Parlamento de Canarias, por la Fundación César Manrique, por todos los sindicatos mayoritarios de Canarias, por la Federación de Grupos Ecologistas de Canarias, por importantes personalidades del mundo científico-técnico de las universidades, de ambas universidades, tanto catedráticos de urbanismo como el corpus general del mundo de la geografía, del mundo de la ordenación del territorio. La plataforma, desde este campo diverso, se plantea, cerrado ahora el espacio por el Gobierno, una patada a la democracia que nos cierra la posibilidad de seguir participando, insistiendo en nuestra vocación de diálogo, insistiendo que vamos a doblegar fuerza, vamos a reforzar todo lo que sean los procesos de diálogo, tanto con los diputados del Parlamento, con los grupos parlamentarios, con los cargos electos, como también profundizar en la participación democrática y la reflexión. No olvidemos, por ejemplo, que el País Vasco inicia ahora un proceso de revisión de sus directrices de sostenibilidad. No se las carga con nuestro gobierno, sino que abre un periodo de 3 años, y aquí se lo han cepillado en 30 días, ¿no? Pensamos que es muy importante el proceso pedagógico, el proceso de comprensión y de participación ciudadana. El territorio no es exclusivo de los empresarios ni de las actividades económicas. En el territorio viven ancianos, mayores, niños, jóvenes, colectivos en exclusión, y la estrategia para esta etapa va a ser fundamentalmente profundizar en la participación democrática. Se van a intentar presentar mociones en los ayuntamientos, se va a intentar también seguir creando espacios de reflexión, charlas participativas en barrios. Hoy mismo tenemos una charla en combinación con el Ayuntamiento de Santa Brígida, donde estará presente el alcalde, estará presente el equipo de gobierno, los ciudadanos de Santa Brígida, para reflexionar sobre las consecuencias que se pueden derivar de este nuevo marco jurídico, ¿no? También está previsto la creación de la plataforma en ámbitos insulares. Ya se presentó la isla hermana de Lanzarote. La semana que entra probablemente se presente en Fuerteventura. En La Palma probablemente sea la segunda quincena de este mes, y nos quedaría La Gomera y El Hierro, ¿no? También ya están apareciendo las primeras movilizaciones ciudadanas. El tema se está empezando a calentar, concretamente en la universidad, en el municipio de La Laguna.
El 14 hay una movilización convocada por la defensa del suelo rústico. No olvidemos que el actual presidente pactó con esos vecinos un procedimiento para proteger el suelo agrícola de la laguna, la vega agrícola de la laguna, y ahora se desdice del tema y con esta ley permite su destrucción masiva, ¿no? Más o menos son las líneas generales. Seguiremos también y sobre todo buscando respaldo jurídico. Hay miembros de la plataforma que están ya sondeando un dictamen jurídico. Este viernes hay un dictamen jurídico desde el punto de vista económico en un debate en la Universidad en Tenerife, en la Orotava, nada más y nada menos con uno de los grandes catedráticos de España, que es el señor Naredo de la Universidad de Madrid, y que del área concretamente de urbanismo, que él es economista. Precisamente va a charlar sobre el tema de la disponibilidad jurídica, de la ambigüedad jurídica que predispone ciertos escenarios de riesgo asociados fundamentalmente a la especulación, al deterioro del paisaje, etc. En definitiva, por ahí van a ver las líneas maestras, iremos, si quieres, profundizando. Les pedimos especialmente a los medios de comunicación sensibilidad con este tema. Pedagogía es un tema complicado, no es un tema fácil. El verano puede ser un buen escenario para montar tertulias, espacios de debate, entrevistas en profundidad, porque creo que la sociedad canaria se merece una reflexión más serena, más calmada, más entrando en la profundidad. Para acabar, solo repetir lo que hemos dicho permanentemente: esta ley plantea como una ley para activar la economía y no para ordenar el territorio, y así lo especifica en su preámbulo, ¿no? Y lo que necesitamos para que la economía sea efectiva y sea sostenible es precisamente no solo activarla, sino ordenarla, ¿no? Y eso es lo que parece renunciar a esta ley, ¿no? Muchas gracias. Yo me dedico a formar personas que van a trabajar en la ordenación del territorio, en mi caso a geógrafos, aunque, como saben, la ordenación del territorio es de muchas disciplinas: arquitectos, biólogos, licenciados en ciencia del mar, juristas. Es precisamente la ordenación del territorio algo que tiene un carácter muy transversal, y ese sigue siendo el primer problema de la redacción de este proyecto de ley. Y es un proyecto en el que la comisión que lo ha elaborado solo está formada por juristas, de tal manera que están creando un engendro que probablemente ni ellos mismos saben a dónde les puede conducir. Es decir, que ahora mismo, desde el punto de vista jurídico, resolverá determinados problemas que han encontrado, o otros los creará. Pero lo que está claro es que no imaginan lo que determinadas cuestiones que están ahí planteadas pueden, en un plazo relativamente breve, generar como problemas en el territorio. En ese sentido, yo espero que en la universidad, cuando en septiembre empiece el curso, seamos capaces de generar un debate técnico y científico sobre las consecuencias. De hecho, pues nos gustaría llevar adelante un taller que se llama Dibujar la ley, coger una isla, un papel y empezar a pintar para que nosotros veamos qué es lo que ocurre, porque es muy difícil para el ciudadano que tiene otras preocupaciones entender algo tan abstracto, pero que sin embargo después nos afecta directamente. De ahí que es muy importante esa mirada técnica. El segundo aspecto, también centrado un poco en los técnicos, es el ataque de pánico que ahora mismo tienen una gran parte de los técnicos municipales. Porque ahora, cuando esta ley se apruebe, si se llega a aprobar, serán ellos los responsables de las decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que los concejales que aprueben en un pleno un determinado proyecto no tienen por qué asumir esa responsabilidad. La van a asumir los técnicos, de ahí que estén realmente horrorizados. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que si ahora tardábamos en tomar decisiones, tardemos el doble, porque si yo soy técnico de un ayuntamiento, yo me voy a tomar todo el tiempo que necesite para asegurarme que lo que estoy firmando luego no me va a llevar a la cárcel, o no voy a tener que responder patrimonialmente en el caso de una indemnización. Entonces, estamos planteando cuestiones que pueden tener unas repercusiones muy graves, entre otras cosas porque se supone que esta ley venía a resolver la maraña administrativa que llaman, y a lo mejor lo que va a crear es un colapso administrativo sin precedentes, porque además muchos ayuntamientos no tienen medios humanos ni materiales para afrontar competencias en materia de ordenación del territorio. ¿Eso qué quiere decir? Pues o las tendrán que externalizar y privatizar, o tendrá que volver a haber algún órgano que asuma ese tipo de funciones.
o vamos a tener 88 unidades técnicas con el coste económico que eso supone. ¿Y quién va a pagar eso? De tal manera que al final lo que nos vamos a poder encontrar es con ese colapso del que les hablo. Y algunas voces eruditas han dicho, bueno, el ayuntamiento que no pueda tener competencias urbanísticas o competencias en ordenación del territorio, que desaparezca. ¿Eso qué quiere decir? Que detrás de la ley lo que viene es una reorganización de los ayuntamientos. Bueno, pues Artenara que se ponga a temblar, porque a lo mejor lo que van a hacer es unificar determinadas unidades administrativas que no tienen esa competencia. En realidad, el nivel de conflicto que puede generar esta ley es muy superior a los conflictos que ya existen con lo que ahora tenemos. ¿Cuál sería la cuestión? Pues reflexionar, hacer un buen diagnóstico y ver qué problemas tiene la estructura legislativa que hemos tenido y a partir de detectar las deficiencias, afrontarlos de manera coherente, pero lo que no puede ser es ir con un folio en blanco a cada colectivo, ir apuntando lo que cada colectivo quiere y que luego todo eso forme un cuerpo coherente. Teníamos unas directrices de ordenación del territorio para toda Canarias maravillosas. Con la ley de armonización abrieron una puerta a todas las indemnizaciones que ahora estamos viendo. En definitiva, con lo que viene ahora no sabemos qué es lo que luego, o no se ha evaluado lo que luego puede ocurrir. Es un tema muy serio que no somos quizás capaces de transmitir al ciudadano las consecuencias que tiene, pero yo invitaría a todas las personas a que, si en sus ámbitos próximos hay debates sobre este tipo, que los escuche, porque les va a afectar a la vida cotidiana. Estamos en ese proceso de discusión y de debate de la ley. No hemos llegado a todos los rincones, pero desde luego sí que estamos tratando de llegar a todas las personas que, bueno, a toda la sociedad canaria, porque va a ser afectada toda la sociedad canaria. En concreto, y además, hoy viene en la prensa, ¿no?, el tema de que el Supremo desestima la posibilidad de indemnizar a los constructores del canódromo, ¿no? Este es uno de los problemas. O sea, el problema precisamente de Ciudad Alta, Faustino lo conoce mejor y si quieren él les cuenta, era precisamente que se iba a incrementar la densidad de población sin ningún tipo de compensación, digamos, ciudadana para mejorar, para mantener la calidad de vida de los ciudadanos en Ciudad Alta. ¿Qué pasó? Pues que intentaron construir un mamotreto, un edificio que suponía un incremento considerable de la densidad de población. Si estuviéramos esta ley, probablemente estaríamos permitiendo la construcción del edificio real, no creo que suena Pero además, por ejemplo, Santa Cruz acaba de obligar por el juzgado a demoler el mamotreto de las Teresitas. Con esta ley se podría volver a construir ese mamotreto después de haber una lucha ciudadana durante mucho tiempo, haberlo conseguido tirar, pues se podía volver a construir. Este es el tipo de cosas que a lo mejor dan imagen a lo que puede generar esta ley del suelo, que, entre otras cosas, lo que nos va a romper es el paisaje que vendemos como reclamo turístico. En Canarias se supone que vivimos fundamentalmente del turismo y es nuestro paisaje el reclamo turístico que permite que muchas personas vengan a Canarias. Una ley del suelo que permite, como dice Faustino, fuego graneado en el territorio, es decir, que permite que en el territorio se empiecen a desarrollar toda una serie de intervenciones urbanísticas. Hablaba de 50 millones de metros cuadrados, lo que supone el 10% de la posibilidad de construir en suelo rústico. 50 millones de metros cuadrados viene a ser una ciudad de 300.000 habitantes, una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Eso diseminado por todo el territorio canario, ¿qué termina haciendo? Rompiendo absolutamente el paisaje del que en principio
tomamos como reclamo para que vengan y por lo tanto deteriorando nuestra principal fuente de riqueza. Y yo creo que este es el tipo de cuestiones que tenemos que ir visibilizando, ¿no? Porque parece que no tiene una concreción real esto que estamos hablando. Sin embargo, lo que termina generando es un destrozo absoluto, no solo en el paisaje, sino también en la organización administrativa de nuestro archipiélago. Quizás una de las cosas que podemos pedir es que los ciudadanos podamos presentar enmiendas en el Parlamento y que aquellos grupos políticos que lo consideren oportuno las defiendan. Lo que sí puede ser es que nuestra democracia no se sustente solo en poner un voto, sino a mí como ciudadana me gustaría tener derecho a poner enmiendas. Hoy día las tecnologías de la información permiten realizar eso mediante procedimientos telemáticos que no son complejos, de manera que cualquier ciudadano que lo considere oportuno enmiende la totalidad, enmiende un aspecto concreto. Ese sería, por ejemplo, un elemento muy interesante de participación. Otro elemento de participación, convocar a colectivos técnicos en todas las islas y analizar cuál es su problemática, porque a partir de ahí a lo mejor hay más enmiendas que se pueden hacer. Estamos ante un proyecto de ley, no estamos ante una ley todavía. No, lo que está finalizado, en esto primero hay una cuestión que se llama de información pública, en la que el ciudadano y las instituciones pueden presentar aspectos. Hubo un primer plazo de 15 días y por la insistencia de distintos colectivos se prolongó y creo que al final son 31 días legales, aunque ellos dicen que son 2 meses porque estaba colgada en una página web el anteproyecto. Ahora el proceso continúa con el traslado al Consejo Consultivo y al Consejo Económico y Social para que ellos emitan un informe. Son informes que no son vinculantes, pero sí son preceptivos. Y luego, a partir de ahí, entra la ley a su tramitación parlamentaria, que según las cuentas y las prisas que tienen, pues será a finales de julio. No, hay un mes para que entre en el Parlamento. Para que entre. Y a partir de ahí empieza el proceso de tramitación. Y en esa tramitación es donde se van presentando enmiendas, se discute, y ellos en su mundo feliz, pues al final lo que quieren es aprobarlo en diciembre. De todas formas, si hubiera una clara intención del Gobierno de Canarias de dejar participar a la ciudadanía, o sea, si hubiera voluntad política, esto no tiene por qué llevar esos ritmos. O sea, esto es una cuestión de voluntad política pura y dura, ¿no? Los ritmos se aceleran o se frenan en función de la voluntad que se tenga. Hay voluntad de participar, entendiendo, como se ve cada vez con más claridad, que hay por lo menos un debate que hacer en torno a este tema. Entonces, si hay voluntad de facilitar la participación, nos asimilamos o nos parecemos un poco más al País Vasco, donde plantean para cambiar las directrices 3 años. Y si no hay voluntad, pues evidentemente tenemos unas prisas que van por encima, que habría que pensar por qué tanta prisa, ¿no? O sea, por qué esas prisas son tantas que antes que generar una ley contra la pobreza, que tenemos a 1/3 de la población canaria en situación de pobreza, o sea que eso sería lo que es urgente, ¿por qué las prisas se ponen siempre, o se ponen en este caso, en el tema de la especulación del territorio, en definitiva, y no en las personas? Clavijo decía en su campaña electoral que iba a poner a las personas por delante de cualquier otro tipo de actividad, de la actividad económica. Evidentemente los hechos no le avalan, ¿no? Pero al final es una cuestión de voluntad. ¿Se quiere o no se quiere que haya un debate sobre el territorio? Las prisas no significan otra cosa que no hay ninguna voluntad de que haya un debate sosegado, tranquilo, sobre algo que es tan fundamental para los canarios y los canarios.
Mira, espérate, para aclarar una cosita, porque es que no es lo mismo los espacios de que los ciudadanos pueden alegar a lo que es la ley y la Directiva Europea de Participación. La directiva plantea incluso una metodología. Por ejemplo, en la participación, lo primero es tener un diagnóstico compartido, participativo. No ha habido un diagnóstico participativo. Aquí el diagnóstico es que hay un problema técnico en la tramitación, pero no se está abordando ni la corrupción, ni los problemas de los ciudadanos, ni la sostenibilidad del territorio, ni el cambio climático en el territorio, no se está abordando. O sea, no se parte de un proceso participativo donde hay un diagnóstico participativo y un diagnóstico compartido, sino que aquí hay una determinación de un problema muy específico de gestión y por eso cambia todo un marco jurídico, 2 o 3 directrices de sostenibilidad, cambia todo por una cosa. Entonces, claro, desde ahí ya está viciado el proceso de participación. Sin embargo, el proceso de participación no se acaba con la acción de gobierno. También el Parlamento tiene que abrir ese espacio de participación porque es donde está depositado el poder soberano y puede abrir el tiempo oportuno que cree, incluso revisar qué diagnóstico es el que queríamos tener compartido, ¿no? O sea, que realmente todavía hay margen si la ciudadanía le pide al Parlamento que haga su función realmente democrática y participativa. Pero eso habrá que educar una cultura distinta que parece que no es muy común en Canarias, que hay en otras latitudes y aquí no. Perdona. Y una sola precisión más, perdona. Y hay otras posibilidades también en el trámite parlamentario. La ley puede ser retirada y la ley puede ser enmendada a la totalidad por parte de los grupos parlamentarios. Son 2 posibilidades también que existen. En ese sentido, hoy me parece que viene en la prensa que Nueva Canarias ha propuesto que se llegue a un pacto del territorio, recuperando aquella vieja idea del Partido Socialista en el año 92, que se llegue a un pacto del territorio y en función de ese pacto del territorio se reinicien los trabajos de elaboración de una legislación del suelo. Hay que recordar también en ese sentido que desde 1985 hasta el año 2003 toda la legislación del suelo en Canarias fue aprobada por unanimidad. Y a partir de ahí se rompió esa unanimidad. Y que esta es una ley que ya se sabe que en caso de ser aprobada por una mayoría, será aprobada contra el parecer de otra parte, digamos, notable, con peso, del Parlamento de Canarias. Entonces, hay todavía posibilidades, evidentemente, de reorientar esta ley y de llegar a un consenso unánime. Hicimos un estudio de cuántas comunidades autónomas tenían un sistema que se pareciera en algo al que ahora se quiere implantar, es decir, que las competencias estuvieran de ordenación del territorio estuvieran en los ayuntamientos y solamente salían 3, pero con una serie de controles en las diputaciones y luego en los gobiernos correspondientes, es decir, que esto va a ser como un baile, que todo el mundo va para un lado y como en aeróbic y de repente hay uno que va para el otro. Pues Canarias va a empezar a bailar para el lado contrario. Hay concretamente, perdona, es más 4 en vez de 3. Sí. Baleares y Rioja permiten aprobar o establecen que es el ayuntamiento quien aprueba el planeamiento solamente de las 2 capitales, de Palma de Mallorca y de Logroño, no del resto de los ayuntamientos, solamente las capitales de la comunidad autónoma. Galicia creo que es la que permite solamente a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y el que más se parece es el País Vasco, que establece que los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes pueden aprobar su propio planeamiento, al margen de la evaluación ambiental. Ojo, aquí tenemos 2 cosas, aprobación y evaluación ambiental. En estos casos estamos hablando solo de aprobación. Pero el País Vasco es la comunidad autónoma del Estado español con un mayor nivel de ordenación territorial desde el año 80 y poco, que fue cuando asumió las competencias territoriales, de forma que esos ayuntamientos de más de 7.000 habitantes, la capacidad de decisión que tienen sobre el territorio de su municipio está limitada por un montón de mandatos de ordenación de carácter autonómico, mientras que en Canarias, si se aprueba esta ley y se derogan las directrices, no tendremos más que el planeamiento insular e incluso cuestionado también, porque una de las cosas que hace la ley, el proyecto de ley del suelo del territorio, que ya hacía también el anteproyecto, es derogar todas aquellas
determinaciones del planeamiento, no ya de otras leyes o reglamentos, del planeamiento que sean contrarias al contenido de la ley, con lo cual se va a armar un potaje de qué es lo que está derogado y qué es lo que no está derogado de todo el cuerpo de ordenación de planeamiento que hay en Canarias, que va a ser bastante inseguro. Lo que sí es nuevo y singular es la tutela efectiva de los bienes ambientales, o sea, lo que es la evaluación ambiental que es vinculante en el planeamiento, en esta nueva marco, en esta propuesta de ley o proyecto de ley, va a ser el propio ayuntamiento quien se evalúa a sí mismo. O sea, yo soy estudiante, me hago mis exámenes a mí mismo y apruebo y punto, ¿no? Frente así que, además hay una directiva europea que lo regula muy bien, y entonces probablemente donde más perversión haya es en este marco, ¿no? En la tutela efectiva de los bienes ambientales, porque el ayuntamiento va a ser autor de su propia evaluación, ¿no? Juez y parte, ¿no? Entonces, claro, eso sí que es un vicio procedimental que ahí, de hecho antes comentaba que estamos ya sondeando informes jurídicos que pongan en relevancia este tema, porque es un tema que afecta a directivas europeas y a legislación básica, ¿no? Bueno, pues no sé, cualquiera puede comentar, pero bueno, ya eso sería una valoración un poco. Lo que está claro es que se le va a permitir a las corporaciones locales, a los ayuntamientos fundamentalmente, un poder sobredimensionado de la gestión del territorio, más allá incluso de sus competencias como gestor de los bienes vecinales, ¿no? Estamos hablando de bienes ambientales que son de ámbito general, de bienes de derecho a la información, o sea, realmente estamos hablando de un tema que puede tener incluso consecuencias jurídicas en los tribunales, ¿no? La otra parte, que es la valoración política, hay ahora mismo un debate abierto. Yo, por ejemplo, soy de los que defiendo, ya sería una opinión muy personal, de que realmente el poder lo van a perder los alcaldes. Esa idea de que los alcaldes se van a empoderar, yo creo que se van a meter en un fango que les puede salpicar incluso en los tribunales o en incluso llevar su municipio a la ruina, como propone los redactores de la ley, y si no pueden gestionar, que se disuelvan, ¿no? O sea, prácticamente esta abre la puerta a la posibilidad a que municipios se extingan en breve, ¿no? Además, los redactores de la ley, incluso el presidente del gobierno ya lo comentaba, que no pasa nada si los municipios se extinguen, ¿no? Probablemente de la COE, ¿no? De la COE, bueno, ahí estaban ellos peleando. Pero no olvidemos que el ideólogo de esta ley, uno de los grandes padres de esta ley, que escribió un libro sobre el tema y lleva tiempo defendiendo la necesidad de que desaparezca la COSMA, de que los ayuntamientos son soberanos y tal, tiene un capítulo dedicado a la extinción de los municipios en sus publicaciones, o sea, lo pone claramente, ¿no? Y yo es una llamada que quisiera hacer a los alcaldes, ¿no? ¿En qué lío se van a meter, no? Pero, en fin, es un debate todavía prematuro para verlo, ¿no? Nosotros consideramos... De todas formas, hoy por hoy sí que es como decía antes, que solo hay esas 4 comunidades autónomas que, digamos, que establecen la competencia de los ayuntamientos, pero siempre limitada por el número de la población o el carácter capitalino o no del municipio. Por tanto, sí estaríamos evidentemente en la punta de lanza de la desregulación del planeamiento a nivel del Estado y evidentemente en el empoderamiento, en la potenciación teórica de los ayuntamientos. Y en ese sentido quería recordar también una frase que ha repetido varias veces Carmelo Padrón, que es que Canarias, por las circunstancias de sus municipios, por la competencia, por la riqueza paisajística, por la actividad económica dominante, etcétera, debería ser no la primera, sino la última en todo caso, que en caso de que hubiera una marea estatal en el sentido de desregulación y de potenciación de las competencias municipales, Canarias debería ser la última y no la primera. Hay que preguntárselo al Partido Socialista, pero sí que es evidente que hay posiciones diferentes en el Partido Socialista. La alcaldesa de Yaiza, por ejemplo, se manifiesta absolutamente en contra. Hemos tenido contactos con algunos parlamentarios del Partido Socialista y, bueno, ayer Gustavo Matos hacía un artículo en el Canarias Ahora, justo en sentido contrario a la ley. O sea, es verdad que el Partido Socialista no parece tener una posición común en torno a este tema. De hecho, lo que nos dicen constantemente es que como partido no han tomado ninguna decisión de partido en torno a este tema.
A mí me parece que es interesante que el Partido Socialista, que forma parte del gobierno, tenga ese debate y bueno, esperemos que se decante del lado de la racionalidad, ¿no? Y además es un partido que desde 1992, como cité antes, con el Pacto del Territorio que planteó en su momento el gobierno que presidía Jerónimo Saavedra, ha sido un partido que siempre ha tenido una trayectoria de protección del territorio, de preocupación por el territorio y bueno, esperamos que sea fiel también a esa tradición. De todas formas, la fractura que estamos intuyendo es general, o sea, el hecho mismo que el ciudadano paulino se posicione en contra, siendo un algo significado, o sea, de hecho hemos notado que tampoco Coalición tiene el tema claro. No olvidemos que estamos enfrentándonos a un marco jurídico que no estaba en ninguno de los programas electorales de ningún partido político, ni en el pacto de gobierno. Alguien se sacó una ley y la puso arriba de la mesa y hay un cierto desconcierto general en cualquier diputado. Incluso nos ha llegado algunos comentarios de miembros del Partido Popular diciendo, mira, es que esto cómo lo encajo, ¿no? ¿Cómo lo encajo con mi alcalde? O sea, que están teniendo dificultades. Yo creo que las prisas están generando más fractura que cohesión en este momento en general, ¿no? Esa es nuestra percepción. Sí, no iría a la cárcel. Pues bueno, Una ley para los corruptos, ¿no? Ese es precisamente uno de los ejemplo, problemas que tiene esta ley, ¿no? Que personas sí, que están enjuiciadas, pues digan... Claro, entonces, yo lo decía antes al principio, si una ley parte del diagnóstico que hay un problema de corrupción que hay que abordar, que hay que sacar en la cárcel a los alcaldes corruptos, bueno, pues vamos a hablarlo, en qué términos, pero ese no es el diagnóstico que hay es que hay un problema administrativo, burocrático en la tramitación, y lo demás no hay un diagnóstico compartido, ¿no? Entonces cada uno hace de su saco un sayo, uno dice, pues yo aprovecho para esto, para lo otro, que ese es un problema, que la ley se malinterprete y cada uno la use después para su mamotreto, para sus chanchullos y tal. Ese es uno de los problemas graves que tiene. Nosotros creemos que ese es uno de los problemas que tiene esta ley, ¿no? Que parece que está hecha para legalizar situaciones que van contra la legalidad, ¿no? O por lo menos algunos de los miembros de partidos políticos que han hecho este tipo de acciones terminan diciendo que ellos con esta ley no estarían enjuiciados. O sea, en su contrario, ¿qué quiere decir? Que esta ley se hace para permitir esas cosas que fueron consideradas contrarias al ordenamiento territorial. Bueno, ahí está el debate. Yo creo que es una reflexión para que hagamos entre todos, ¿no? Yo creo que hay fracturas importantes, porque es que no olvidemos que por ejemplo, un cabildo que se enfrenta ahora a una merma de su capacidad de gestión importante, la ordenación de recursos naturales, en la idea de tener una isla con una cierta calidad estética y paisajística, yo creo que se abren muchas incertidumbres. Cualquier persona que entienda del marco jurídico de ordenación sabe que se enfrenta a muchas incertidumbres y es normal que no haya consenso. De hecho, habría que preguntarle a ellos si lo han aprobado en sus órganos de gobierno, me refiero de los partidos, si Coalición Canaria ha aprobado este documento o no, o es una cosa de 3 o 4. ¿no? En cualquier caso, nos enfrentamos a un escenario complejo. En resumen, nosotros creemos que esta ley empeora la anterior porque mantiene todas las cuestiones que nosotros consideramos discutibles en la anterior legislación y además cierra un proceso de participación que debería ser absolutamente necesario.